Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, SC, OCRA, presenta Duralex, Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches. Pues como siempre, bienvenidos a este programa Duralex Sedlex, bienvenidos a nuestros amigos de Facebook, de Instagram, de YouTube, sobre todo de Easy. Y agradeciendo el favorecimiento de su atención, pero principalmente a OCRA, que nos permite cada viernes llegar hasta sus hogares. A nuestro querido amigo don Mario Croswell, un saludo, gracias por el patrocinio de este programa. Y gracias de nuevo a don José Luis Urioste, mi compadre, que nos hace el favor de acompañarnos de nuevo en este programa. Un programa pues que vamos a procurar sea la continuidad del anterior, si te parece, porque pues como las resoluciones de la Corte también en algunas ocasiones te dicen sí, pero no. Nos dieron la razón en relación a la Ley de Seguridad Nacional. La Corte determinó improcedente este proyecto que iniciara en la época de Peña Nieto, que aún todavía a unos cuantos días de concluir, pues sigue dando ahí algunos bandazos con la inauguración de nuestra autopista siglo XXI, que nos va a querer concesionar a 30 años y cobrar el doble, pero bueno. Pero finalmente, hablando sobre el tema de este arribo de la nueva administración, José Luis, no sé si al igual que yo y mucha otra gente te encuentres preocupado o no, porque con independencia de que haya sido un inicio de administración muy sui generis, un presidente electo no en funciones que a través de un Congreso ya electo y un Senado, pues empieza a operar de una manera plenipotenciaria y amplia en muchos de los proyectos que dice y se desdice que hará y no hará, y que consultará y a lo mejor no, y que finalmente nos lleva a un galimatías de un arranque de administración en el que pues ya se nos cayó la bolsa, ya se les cayeron los bancos, ya hubo un desorden pues financiero, peor que el que se da cuando Trump manda un tweet. Aquí nada más es cosa de que el señor abra la boca y diga y se desdiga para que todo esto se descomponga. Y gente millones de gente que votaron por él, pues todavía continúan ahí en el esquema de un supuesto apoyo incondicional. Muchos otros, en mi caso particular, pues yo ya estoy dudando mucho de si realmente, a pesar de ser la única opción, era lo mejor o no. Y me gustaría conocer tu opinión porque, bueno, como comentaba al principio, se da marcha atrás a la Ley de Seguridad Nacional, pero ya se aprueba la ley de militarizar, que dice el que no, que dice la exministra, hoy senadora y próxima secretaria de Gobernación, que no sabe cómo, pero va a ser, porque se hizo un galimatías ahí también con su explicación. Y en fin, todo este tipo de temas me gustaría conocer tu opinión, porque finalmente, ante los medios de comunicación vemos a una gente, pues ya no diría yo poco preparada, sino un poquito perdida en el espacio. No sabe realmente de lo que habla, o no tiene intención de dar a conocer realmente a partir del 1 de diciembre qué es lo que nos espera. Pero dice y se desdice ante los medios con una singularidad que espanta, porque miente y se las cree, pero con todos los memes que han hecho de los videos, pues se le acredita que es todo lo contrario a lo que ha venido diciendo, y que hoy pues, nos tiene ante una tesitura de una administración, del arranque de una administración que se antoja peligrosa. No sé, ¿tú qué opinas? Carlos, buenas noches a ustedes, amigas y amigos. Es incierto todo lo que está por venir a partir del 1 de diciembre. Y lo cierto es que tuvimos a un candidato presidencial que fue muy claro en las propuestas: no a la militarización de la policía, regresar a los militares a los cuarteles, nada de perdón a los corruptos. Había que sancionar a todos, no iba a haber perdón para ninguno, porque el daño que le han hecho al país, la gente estaba exigiendo que se sancionara, y no solo con pena de prisión o destitución, sino reintegrando los recursos económicos que han desviado. Y así como se planteó en campaña esto, después del día de las elecciones, empezaron a verterse declaraciones tanto del propio Andrés Manuel López Obrador como de los que van a integrar su equipo de gobierno, en un sentido totalmente contradictorio al de la campaña. Y él en alguna ocasión dijo: lo que se dice en campaña no es lo mismo que se hace en el gobierno. Pero con eso ya nos dijo todo.
Y sí, hay mucha preocupación. Yo creo que quienes seguimos las noticias, los comentarios de las personas que influyen en la opinión de los demás, que tienen inversiones, que están constantemente aplicando recursos económicos para generar empleo, para procurar el desarrollo del país, son los que más están preocupados porque todavía no toma posesión del cargo, como lo decías, y ya tiene un Congreso de la Unión que está trabajando en las propuestas de reforma que él está insinuando o pactando con ellos. Que fue parte de la crítica de la campaña, una crítica ácida en contra del Congreso vendido, del Senado vendido, de la omnipotencia del presidente, de lo que todos se vendían al presidente, y hoy estamos viendo exactamente lo mismo. Sí, aquí tenemos un grave problema. Hemos hablado de los pesos. El presidente de la República tiene un peso específico. México tradicionalmente había sido un país presidencialista, en donde nada había por encima de la voluntad o decisión del presidente. Lo vivimos claramente desde previo a la salida de Ernesto Zedillo, con Salinas, con De la Madrid, con López Portillo, con Echeverría, con todos. Un poquito después de la elección del 2000, el Congreso de la Unión tuvo un contrapeso a Fox y luego lo tuvo con Calderón. Así es. El tema ese de la Policía Nacional que inició a través de una reforma, Vicente Fox lo frenó el Congreso de la Unión. Felipe Calderón intentó lo mismo, no se consiguió y por eso mandó al ejército a las calles, pero sin un programa de cómo iban a intervenir. Y ahora hablamos de una Guardia Nacional. Y esta Guardia Nacional pretende generarse a partir de las Fuerzas Armadas, de la Marina, del Ejército, de la Fuerza Aérea, porque ya son gente capacitada y en eso hay cierta razón. Bueno, quienes son militares o navales de carrera tienen por lo menos 4 años en academia y después tienen que salir a campo y regresar a prepararse. Pero de otro tipo de actividades, no realmente de prevención del delito ni policiales como tal. O sea, es una policía sí capacitada, sí preparada, pero en un ámbito diferente, como la Federal de Caminos, como las policías en su oportunidad que tienen un rango específico de actuación. Sí, yo creo que tendríamos que hacer una división muy clara. A ver, la policía civil, que es la que previene el delito, que tiene conocimientos sobre cómo operan los delincuentes y cómo vincularse con la sociedad para generar programas que eviten poner a la gente en riesgo y lograr una inhibición de la actuación del delincuente. Y la policía militar, que tiene una preparación rígida, muy sólida, muy profesional, pero tendiente a proteger la seguridad del país. Hasta física, ¿no? Porque no vas a ver policías militares ni marinos gorditos. No, claro, ellos sí se cuidan. Sí se cuidan, sí tienen... Porque finalmente, al hacer la iniciativa de reforma, el 21 constitucional y considerar la Guardia Nacional, establece claramente que esta Guardia Nacional va a ser formada, como comentas, por las corporaciones marítimas, navales, etcétera, militares, que serán a cargo del Ministerio Público, como se contempla desde el orden constitucional de siempre, que coadyuvarán con las policías, que es donde yo ya me perdí, igual que la ministra o exministra y hoy senadora, porque coordinas una policía militarizada con una fiscalía o Ministerio Público, que a la vez estará coordinando a las policías estatales y municipales, pero que finalmente, no sé si dentro de la ley orgánica o del reglamento de la operatividad, entrarán al estudio de análisis de cómo hacer esa pequeña división, porque recuerdo, a lo mejor fue cierto, fue mentira, el problema que se crea en Veracruz es precisamente porque llegando Capela, pretende que los municipales enfrenten a la delincuencia organizada, del narcotráfico, pero como lo hemos dicho siempre, ¿no? Mi orden o mi estatus de participación es prevención del delito. Yo no tengo que pelearme con absolutamente nadie, para eso están los federales, dicen. Aquí, la policía militarizada, o militar o Guardia Nacional, contempla dentro del 21 constitucional la colaboración y coadyuvancia entre los entes del Ministerio Público y de la policía, por llamarlo
coloquialmente, no con los términos actuales, para que lo entendamos. Pero entonces, ¿cómo vas a entender la participación real de la policía, como comentaba hace un momento? ¿Quién va a encargarse de qué ya? Porque si desaparecemos en su contexto lo que es la PGR investigadora, la Policía Federal de la PGR y demás cuestiones, una Guardia Nacional, y quedan 2 órdenes nada más que son los estatales y municipales, ¿a quién le va a corresponder qué? ¿O cómo vamos en su momento a coadyuvar, como dice el 21, de acuerdo a su iniciativa? ¿Y a qué nos va a llevar este vacío que va a poder existir? Porque tenemos un procedimiento acusatorio adversarial que se basa precisamente en las corporaciones capacitadas para intervenir en los hechos. Y esta Guardia Nacional, ¿qué participación, a pesar de la submisión que dice que tendrá el Ministerio Público, cuál será su participación real entonces? Bueno, mira, siguiendo en el mismo tema, tienes hoy una policía preventiva civil, que es la uniformada y que patrulla y que hace como que nos cuida a todos y nomás no hace nada. Y tienes una policía investigadora, que depende del Ministerio Público Federal o del Foro Común. Bueno, aquí aparentemente esta Guardia Nacional tendría que suplir a esos 2 cuerpos. Obviamente no tienen la capacitación. Nuestro sistema acusatorio adversarial, que se aprobó en la reforma de 2008 y que en 2016 se hizo obligatorio para todo el país, debería tener una capacitación de todos los elementos de policía preventivo para el resguardo de los lugares donde se ha cometido un delito, la cadena de custodia, etcétera, que hoy los militares no conocen. Tendrían que recibir capacitación o mezclarse, hacer una depuración de los cuerpos policiales, como siempre se ha pregonado que se hace, someter a exámenes de control de confianza, a los mismos militares también, porque esa rigidez de su preparación puede influir en que no flexibilicen su actuación ante los ciudadanos. Su manera de ser es... Yo recibo órdenes a lo tope donde tope. Es arbitraria, es tajante, es imperativa. Y luego esos operativos, ¿cuántos muertos que dicen son o presumiblemente eran delincuentes y hoy resulta que eran familias que pues porque no hicieron el alto, pues simplemente ellos obedecen hora, ¿no? Pasas un retén, no te paras, hasta ahí llegas. Yo creo que este tema va a dar para mucho. La policía militar no está capacitada para interactuar con la sociedad y va a pasar un buen tiempo para que esto se logre, ¿no? Traen un choque ya añejo y hay de parte de los militares hacia los policías recelo, porque dicen que todos son corruptos y que los militares no. Y bueno, los Zetas se integraron a partir de militares que defeccionaron de su ámbito de competencia porque ganaban más y los delincuentes les pagaban más y les daban mejor trato. Pues yo creo que el tema de la Guardia Nacional, que incluso ahorita está en el Congreso de la Unión, que hubo un error porque al citar la fracción que se iba a reformar, esa fracción no existe. Entonces estamos partiendo de muchos errores y desaciertos que nos dan la idea de que no se está programando adecuadamente lo que va a regir en el gobierno. Y peor aún, la ley de planeación establece que se debe elaborar el Plan Nacional de Desarrollo dentro de los 6 meses siguientes a la toma de protesta y que debe haber una consulta popular. Pero no es una consulta al estilo López Obrador de ve y di sí o no, no. La consulta es a grupos especializados, a ciudadanos que digan, oye, yo tengo este proyecto, esto es la justificación. POAS, ¿no? Como los POAS, programas operativos. Sí, eso ya los incorporas. Pero sí, la gente tiene derecho a ser escuchada y no que llegue la autoridad y diga, esto es lo que vamos a hacer de aquí al último día del sexenio. No hay aeropuerto, hay tren, si va a haber esto, no va a haber lo otro, con una simulada consulta como lo está haciendo. Bueno, de hecho es una consulta, es es una encuesta, simplemente no llega a consulta porque no reúne los requisitos constitucionales de la consulta. Entonces a través de encuestitis, como lo proponían ahora en el medio de comunicación, hoy el señor se retracta de esa mafia del poder y a la gran mayoría de todos ellos los hace asesores del gobierno porque ellos se lo pidieron. Se le olvida ya todo lo que durante 12, 18, 20 años ha venido diciendo en relación
a todos y cada uno de ellos. En relación al juzgar y al perdón, que ya se siente Mesías, sí hay que otorgar el perdón divino. Y la gente que votó, que votamos por él de una otra manera, pues obviamente nos sentimos traicionados, engañados, y más al final de cuentas, como te decía al principio, preocupados. O sea, no es posible que un mandatario a estas alturas, aún no rindiendo protesta, te decía yo, pues como Trump, que con un tuitito desestabiliza todo, pues ya con sus barrabasadas, porque no se puede llamar de otra manera, porque ante un mismo medio de comunicación, no es cierto, no lo dije, nunca lo he dicho, pruébamelo con López Dóriga, y aparece ahí en los videos donde dice las Fuerzas Armadas a los cuarteles, el ejército no lo necesitamos, la marina tiene que estar a su lugar, y ahora resulta que siempre no. Y las consultas, bueno, con Aristegui al final de cuentas, ¿no? Que es donde se hace más bolas el barniz, y lo orilla, y dicen que no, que él es muy inteligente, que nunca se deja orillar ni acorralar, pero finalmente lo compromete públicamente, que ya hemos visto, desafortunadamente, público, ¿no? Abierto, ¿no? Dicho o no, a Acción no le interesa. Lo que diga, deje de decir, se desdiga, prometa y no cumpla. Entonces, ¿qué nos espera ante una tesitura? Yo veo a un Andrés Manuel arrogante, en donde cualquier cosa que le digan que no va de acuerdo con su forma de pensar, lo rechaza de inmediato. Fíjate, el tema de perdona a los corruptos. Bueno, él puede decir que los perdona y está bien. Es como decir que Dios te perdone por todo el daño que has hecho. Allá en tu, te juzguen los terrenos, ¿no? En tu moral y en su momento tendrás un juicio. Pero aquí el Estado de Derecho, en el que todos aspiramos a vivir, implica que quien defraudó a la gente, quien desvió recursos, reciba una sanción. Y si no recibe una sanción, que por lo menos reintegre lo que se llevó. Es el tema que se busca, claro. Y Andrés Manuel puede perdonar a todos los demás. Entiendo su postura. De aquí para adelante, borrón y cuenta nueva, todos nos vamos a portar bien y el que se porte mal lo castigamos. Sí, pero entonces esto va a llevar a que vacíes las cárceles, porque tienes que perdonar a todos, no nada más a los de cuello blanco. Y tienes que decirle a todas las víctimas, oigan, ustedes también perdonen, ¿no? Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, los de Tlatlaya y los de tantos grupos que fueron afectados, ustedes perdonen a los demás y a partir de hoy tenemos un país que va a crecer al ritmo acelerado que todos necesitamos y no hay culpables. Yo creo que ese es un planteamiento que no cabe en la lógica de todos los ciudadanos del país. Sí, no, digo, finalmente volvemos al punto de la traición, del engaño, de que estamos viviendo una época y una etapa del país en la que los gobiernos anteriores dejaron a la población, y lo vimos, exacerbada. Una población que se encuentra decepcionada de las administraciones, de los partidos políticos, de los políticos, de las mentiras, de la falsedad, de la impunidad, del robo, en fin. De la etapa que se supone habríamos de salir, hoy nos encontramos ante un escollo en el que el futuro es incierto. Ya no tenemos la certeza de que realmente este cambio a la cuarta transformación pueda ser real, efectivo y por lo que la gente votó y realmente necesitaba. Hoy, al sentirse engañada, pues yo no siento, y lo escribí por ahí en mi página, estamos ante una revocación de mandato anticipada. Realmente, si el Congreso de la Unión y el Senado y el mismo Congreso del Estado aprueban la revocación de mandato, ¿aguantarán el tren realmente de la gente? Porque hoy vimos una manifestación descalificada como una manifestación fifí en relación al aeropuerto, pero fueron muchos miles de gentes que finalmente sí entienden lo que significa un retraso de tantos años en una inversión que, si bien es cierto, estuvo llena de corrupción, llena de robo, de impunidad, de componendas, que se maneja por ahí que lo dejaron a él abajo del negocio, que por eso finalmente como un berrinche dijo, pues si no me toca nada, no hay negocio. Hay muchas versiones, pues, pero el tema es uno real. Realmente el país hoy se encuentra en un nivel de productividad y de desarrollo no envidiable, pero no tan malo como Sudamérica, o países de Sudamérica. Una inversión como esta, un aeropuerto, déjate de la inversión, la creación de una infraestructura aeroportuaria como esta, que significa que realmente el país se encuentra a nivel internacional reconocido, porque no nada más es el que yo no viajo en avión, yo no necesito viajar en avión,
¿A ti de qué te sirve? Y que lo vayan a poner más lejos. Espera, pero no soy yo, estimado. O sea, lo que representa un aeropuerto de esa envergadura, lo que representa comercialmente, turísticamente, el cancelar una obra, que al final de cuentas, por un capricho, un error, un Santa Lucía, un Estado de México, no te va a dar el ancho para lo que realmente el país necesita hoy como progreso. Y si así como eso nos vamos a venir encontrando con piedras en el camino, pues ya nos cargó el payaso antes del tema, porque decimos ni siquiera ha rendido protesta y esto ya está pintando para mal. Sí, y desafortunadamente el Congreso de la Unión no se está convirtiendo en un contrapeso. Lo que decías tú, presidencialismo antaño. Subordinado totalmente, y eso es malo para el país, porque las voces discordantes, que son los líderes empresariales, uno que otro líder sindical, uno que otro ciudadano o abogado, no alcanzan a llegar a esas alturas del Olimpo. Entonces, como no los escuchan, no los atienden, va a generarse un caos. Fíjate, México tiene una de las 15 economías más importantes del planeta. Y el aeropuerto de la Ciudad de México recibe alrededor de 20 millones de visitantes al año, entre nacionales, internacionales, etcétera. Tener un nuevo aeropuerto es una exigencia, pero además necesitas aeropuertos en otros estados para que los que llegan a la Ciudad de México puedan trasladarse a esos estados sin tener que abordar autobuses. Y no estamos pensando en esa infraestructura, estamos pensando en por qué no hacer este y por qué hacer este en menor tamaño y en menor costo. Y qué hacemos para propiciar que haya más fuentes de trabajo, que haya más personas asalariadas e inscritas en el Seguro Social con Infonavit y con Sistema de Ahorro para el Retiro. No estamos pensando en eso, y los ahorros que se invirtieron en el aeropuerto de Texcoco hoy tienen cierto riesgo. Cierto, todo el riesgo. Así que, ¿cómo los va a recuperar? Seguramente el equipo que gobierne con Andrés Manuel deberá estar pensando en todos estos factores, no solo la policía, que es fundamental. Vivimos hoy en un país con un exceso de delitos todos los días. En Morelos no es la excepción. Roban ayer las instalaciones de Coca-Cola ahí por el Texcal. Hoy asaltan un banco. Hay una delincuencia que no tiene freno y no vemos qué va a hacer la autoridad para parar todo esto. Y el problema de eso es el modelo a seguir, porque desafortunadamente, y lo que no ha considerado López Obrador, o si ya lo tiene muy medido, no sé, si es así, bueno, en los dos extremos, ¿no? Si es bueno o es malo, si lo considera o no, porque finalmente sucede o va a suceder lo que él diga que tenga que suceder, que es lo que, si ya dimensionó, estamos en serios problemas. Si no ha dimensionado, estamos en peores problemas. Lo que él diga, el Congreso y el Senado es lo que van a hacer, iniciativas en lo que van a hacer. Ya hoy el gobernador del estado salió diciendo que es que comisionado todavía, porque aquí es el híbrido, que no sabemos si es comisión estatal, secretaría, o sea, no hay una reforma constitucional que valide el cuerpo policíaco que hoy está operando en Morelos, pero sigue siendo la Comisión Estatal de Seguridad, que no existe en ningún lado. Ante un mando único que no existe tampoco en ningún lado. Pero ya dijo que el señor no se va, que el almirante no se va hasta que él diga. ¿Y cuántos muertos más, como dices tú, deben de suceder? ¿Cuántas tropelías más vamos a tener que soportar para que el señor diga, como dice el mandamás allá arriba, que se tiene que ir? O sea, no es a capricho, ni a decisión, ni a gusto de quien gobierna, sino a necesidad del pueblo, que se tiene que actuar, que se tiene que acatar las responsabilidades, asumir esas responsabilidades, y si el día de mañana no resulta, tú dijiste que no se iba, pues tú eres responsable y se van los dos entonces. Si, como te digo, reforman las constituciones y se da la revocación de mandato, pues que los agarren confesados, porque la gente ya no va a aguantar un año más de una circunstancia así. Los 100 días de gobierno que supuestamente deben de obtenerse como resultados, pues hoy yo creo que ni 365 días les van a alcanzar, ni un año completo para poder dar un resultado como se requiere o como lo mandató la gente al momento de votar, y no votó por esto, y menos que la mafia del poder hoy se convierta en un asesor presidencial. Sí, desafortunadamente la falta de claridad en los programas que se pretenden desarrollar, la falta de metas y objetivos, te lleva a dar bandazos de esta naturaleza.
veo gente preparada en lo que va a ser el gabinete, pero gente que por la edad probablemente no esté preparada para llevar toda la administración y tendrá que haber cambios. Y esto rompe con el derecho que tienen las nuevas generaciones de ser tomadas en cuenta para el servicio público. Está bien un país donde los sabios gobiernen, pero falta esa energía, ese vigor, esa potencia que imprimen los jóvenes, esa nueva visión, y no me refiero a la de un gobernador, por favor. sino a una visión en donde estén implícitos sus sueños, sus aspiraciones de vivir en un país más cálido, con más desarrollo, en donde puedan desarrollar sus actividades en tranquilidad, en seguridad. No todo es darles beca, ¿no? Claro, y con la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Porque acá hay que remediar todo con que les va a dar su bequita a los niños, les va a dar su bequita a los no sé quién y a los adultos mayores. O sea, va a repartir el dinero que no tiene y que no sabe si lo va a alcanzar en todos para mantener hasta cierto punto a la mayoría de los que votamos por él con un recurso económico ahí de 2.000, 2.500 mensuales para que estés tranquilo, ¿no? Y cuando esa fuerza de trabajo deje de ser suficiente, ¿quién nos va a mantener a todos? Exactamente, ese es el tema. Y finalmente, híjole, ya no sé ni qué pensar ni qué decir, pero como decías tú, son gente grande, gente adulta. Yo espero, o ya no sé si espero o no, que alcance a terminar la administración. Ya tuvo por ahí algunos problemas del corazón. No le deseo mal a nadie, pero si esto sigue así, pues que nos agarren confesados y que a lo mejor el corazón le dure o no le dure, pero como dices tú, hay mucha gente que no terminará este sexenio y que no va a terminar bien si continuamos con ese tipo de condiciones y de situaciones, declaraciones, de mitomanías y de muestras, como dices tú, de autoritarismo y de soberbia, ¿no? Porque no nos van a llevar a nada y pues esperemos que lo entienda la gente también, porque si nos vamos como nos hemos ido durante toda la vida como borregos, pues todos nos vamos a ir al despeñadero y el día de mañana no nos quejemos y no nos lamentemos de lo que estamos haciendo. Un último mensaje y ya nos vamos. Pues un saludo y espero que sigamos platicando de cosas mejores. Bien, pues gracias a todos por favor su atención. Esperemos que haya sido su interés. Gracias a Ocra, pero principalmente a ustedes que nos permiten cada viernes llegar a sus hogares. Que pasen un excelente fin de semana y nos vemos hasta la próxima serie. Mi querido José Luis, buenas noches y buenas noches a todos. Presentó Hasta la próxima.